Suena como algo inventado, pero ocurrió de verdad. Una chica desapareció justo en la cima de la montaña. Sin gritos, sin rastro, simplemente dejó de existir. La última foto, una sonrisa contra un atardecer. El siguiente contacto, una llamada desde el bosque en la que ni ella misma sabía dónde estaba. Y luego, silencio. Un silencio profundo, inquietante. Los rescatistas recorrieron cientos de hectáreas. La policía e incluso el ejército se sumaron a la búsqueda, pero jamás lograron encontrarla. Y lo más escalofriante es que ella no fue la primera en desaparecer en ese lugar. 4 años después, otro excursionista encuentra restos humanos en la misma zona. Pero no eran de ella. ¿Qué está ocurriendo en esas montañas? Esta es una de las desapariciones más misteriosas de la Rusia contemporánea, y hoy vas a conocer todos los detalles. Todo comenzó a principios del verano, el 11 de junio del año 2013. Tatiana Sidorova, una joven de 27 años, llegó al soleado Crimea, energética, alegre, amante de la aventura, siempre buscando algo nuevo. Esta vez no venía sola. La acompañaban unos amigos con quienes había soñado conquistar uno de los rincones más espectaculares de la costa sur, la Roca Kuskaya, cerca de Balaklava, un lugar conocido por su naturaleza impresionante y vistas que literalmente te dejan sin aliento. Al día siguiente, el 12 de junio, el grupo alcanzó la cima de la montaña. El plan era claro: lanzarse desde lo alto, practicando uno de sus deportes favoritos. Con Tatiana estaban Alexei y Yevgeny, 2 chicos que conoció por internet y que había visto en persona apenas unos días antes. Ambos eran aficionados a los deportes extremos, y por lo visto, Tatiana también. No solo no le tenía miedo a las alturas, al contrario, estaba encantada con la idea. No eligieron la roca al azar. Kuskaya, conocida entre los locales como la Roca del Pájaro, no es una montaña cualquiera. Tiene una altura de aproximadamente 664 metros, se alza directamente sobre la bahía de Laspi, y su cima es un antiguo arrecife de coral con más de 100 millones de años, según los geólogos. Sus laderas están cubiertas de pinos y enebros, y desde arriba, el paisaje es simplemente hipnotizante. La madre de Tatiana contó más tarde que su hija la había llamado al llegar al lugar. Una vez allí, los jóvenes no perdieron el tiempo, se adentraron de inmediato en la montaña. En poco tiempo, recorrieron varias rutas, realizaron varios saltos y hasta grabaron videos impresionantes. Hasta la tarde del 13 de junio, todo iba perfectamente. Cerca de las 7:30 de la tarde, los 3 volvieron a la cima de Kuskaya. Los chicos empezaron a prepararse para otro salto. Tatiana, en cambio, decidió no saltar esta vez. Quería disfrutar del atardecer, sacar algunas fotos y empezar el descenso antes de que oscureciera. Y fue justo ahí donde todo se rompió. Nunca más se la volvió a ver. La última vez que alguien la vio fue en la cima, junto a la marca roja desde donde se salta. Cuando los chicos aterrizaron, Tatiana ya no estaba. Sus cosas también habían desaparecido, como si se hubiera desvanecido en el aire, sin huellas, sin ruido, sin testigos. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza qué ocurrió con Tatiana Sidorova aquella tarde. Lo que debía ser un viaje ligero, con algo de adrenalina, se convirtió en una historia inquietante, con demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. Después del salto, los chicos habían acordado reencontrarse en un mirador. Antes de separarse, Alexei le dejó su teléfono a Tatiana. En el mapa había marcado el punto donde estaba el campamento. Tatiana solo tenía que seguir un sendero, salir a la carretera y caminar hasta el lugar de encuentro. Al aterrizar, los chicos intentaron contactarla de inmediato, pero descubrieron que Tatiana nunca llegó al punto acordado.
A las 9 de la noche, apareció una foto en su perfil de redes sociales. Estaba con los chicos y el título decía «Chicos random». A simple vista, una broma inocente, pero había algo extraño. En esa zona casi no hay señal. Lo más probable es que ella haya subido esa foto antes de iniciar el descenso. Y después de eso, nada. Después de eso, se perdió todo contacto con ella. No fue sino hasta alrededor de las 2 de la madrugada que logró volver a llamar. Decía que estaba en el bosque, pero no sabía con certeza dónde exactamente. Tanya había estado caminando en círculos, desorientada. Y justo cuando la señal volvió por un momento, una densa niebla ya empezaba a cubrir todo. Lo curioso es que la tarde había sido cálida y seca. Más tarde se supo que había tomado el sendero equivocado. Se desvió en un cruce y en vez de dirigirse al sur, caminó hacia el norte. En algún momento subió por una ladera y eso le permitió captar señal por unos minutos. En esa breve llamada, Tanya contó que tenía unas rocas a su derecha y a su izquierda, algo que parecía un mar. A lo lejos, alcanzaba a ver 2 pequeñas luces. Con el tiempo, surgió la teoría de que al decir mar, tal vez se refería a la niebla espesa que se extendía por las laderas. Alexei le aconsejó girarse para que las rocas quedaran a su izquierda y quedarse donde estaba hasta el amanecer. Le dijo: «Haz una fogata». Por suerte, tenía fósforos. Después de eso no volvió a contestar. A la mañana siguiente ambos teléfonos que llevaba estaban fuera de cobertura. Las baterías se habían agotado. En el momento de su desaparición, Tanya iba vestida con ropa ligera. Una chaqueta negra, jeans grises y unas sandalias claras. Llevaba consigo unas gafas de sol blancas en su estuche, su smartphone y también el teléfono de Alexei. Físicamente, Tanya estaba en excelente forma. Tenía un pasado deportivo, era resistente, segura. Mentalmente, tranquila, centrada, sin señales de ansiedad. Todo transcurría con normalidad, hasta que al día siguiente del paseo dejó de comunicarse, ni mensajes ni llamadas. Xenia y Alexei, sus amigos cercanos, al principio pensaron que quizá no tenía señal, pero para la tarde ya estaba claro, había que hacer algo. Las búsquedas comenzaron de inmediato. Tomaron todo lo que tenían a mano: mapas, teléfonos, rutas antiguas. Buscaron los 2 solos, día tras día, durante toda una semana, desde muy temprano en la mañana hasta el anochecer. Recorrieron cada piedra, cada curva, todo con sus propias manos. Había una pequeña esperanza. Uno de los teléfonos que Tanya llevaba, el que le dio Alexei, estuvo encendido y con señal el 13 de junio, casi todo el día. Pero nadie contestó. Silencio total. El 14 de junio, comprendieron que no podían seguir solos. Fue entonces cuando pidieron ayuda a los rescatistas. Contaron que ya habían revisado todo lo que estaba a su alcance. Pero el terreno era desconocido, extraño. Sin el equipo adecuado, encontrar cualquier pista era casi imposible. Recién el 15 de junio entraron en acción los profesionales. Y ahí todo cambió. Coordinación, tecnología, equipos con experiencia. Pero el tiempo ya se había perdido. Si hubieran llegado un poco antes, cuando el teléfono todavía tenía batería, tal vez podrían haber rastreado hacia dónde se dirigió Tanya, reconstruir su camino, paso a paso. Y quién sabe, quizá encontrarla antes del anochecer. En el lugar se montó un campamento con rapidez. Voluntarios empezaron a llegar, gente de la zona que conocía esas laderas como la palma de su mano. Buscaron por todas partes, grietas, hendiduras, cuevas, sitios que uno puede pasar por alto sin notar nada. La cantidad de voluntarios fue creciendo, pero también aumentaban los riesgos. La zona donde, según las primeras estimaciones, podría estar Tanya era peligrosa. No eran simplemente montañas,
Era un lugar donde el suelo podía desmoronarse en cuestión de segundos. A ese terreno lo llamaban las piedras vivas, un paso en falso, y podías caer al vacío. Una de las voluntarias contó a los medios: ahí te puedes resbalar incluso si tienes experiencia, incluso si ya has estado en la montaña antes. Por eso los rescatistas fueron estrictos. Solo aceptaban a quienes realmente podían soportar esas condiciones, porque el riesgo era muy alto. La versión principal apunta a que tal vez Tanya se cayó. Y en realidad, eso explicaría muchas cosas. Pero había algo que no cuadraba. No encontraron su rastro en ninguna parte. Se recorrió todo: las cumbres, las laderas, los pies de monte. Se inspeccionaron barrancos, quebradas, campos de roca, y aún así, ni una sola pista, como si simplemente se hubiera desvanecido, sin dejar ni una huella de por dónde pudo haber estado aquel día. En cuanto se supo que Tatiana Sidorova había desaparecido, empezaron a aparecer grupos en redes sociales dedicados exclusivamente a buscarla. No era casualidad. La idea era reunir a todos los que estaban en la zona y querían ayudar. La gente compartía ahí cualquier dato que pudiera servir. Los más mínimos detalles, observaciones, suposiciones, todo lo que pudiera dar una pista, por pequeña que fuera, a los rescatistas o a los investigadores. Además de mensajes, se publicaban fotos del terreno, esos puntos clave donde se estaban llevando a cabo los operativos. Lugares que, según los expertos, Tatiana podría haber visitado, o donde tal vez se detuvo por un momento. Se revisó absolutamente todo: senderos del bosque, barrancos, casas abandonadas, acantilados, incluso rincones a los que rara vez llega alguien. En total, durante toda la operación, se rastrearon casi 500 hectáreas de zonas montañosas y boscosas. Se entrevistó a unas 600 personas, lugareños, turistas, transeúntes. El enfoque principal estuvo en las zonas peligrosas: laderas, desfiladeros, cañones. También se inspeccionó por separado la montaña, un paraje con un nombre bastante misterioso: el Mundo Perdido, el área que rodea el viejo camino hacia Batalemán y un edificio que antes era una base militar. Tampoco se dejaron fuera los senderos turísticos ni las zonas costeras en la región del Aspi. Desde el principio, los rescatistas trabajaron junto con equipos de voluntarios con perros. Uno de los coordinadores de la operación, el mayor Piotr Nazaruk, incluso señaló en el mapa el último lugar donde alguien vio a Tatiana. Y fue entonces cuando todo empezó a ponerse raro. Según amigos cercanos, ella terminó yendo en una dirección completamente distinta a la que había planeado. Se desvió hacia otro lado, y lo curioso es que no era una zona remota. Al contrario, era un lugar bastante transitado, donde perderse resultaba difícil. Se movilizaron todos los recursos disponibles. Lo normal en estos casos es que la fase activa dure unos 3 días, pero esta vez se extendió. Se buscó durante una semana completa, 7 días de rastreo continuo. Después, poco a poco, hubo que ir reduciendo la escala del operativo. Los rescatistas hicieron todo lo que estaba en sus manos. A partir de ahí, el caso pasó a manos de la policía y los investigadores. La policía abrió de inmediato un expediente bajo un artículo grave del Código Penal, una medida que permite activar todas las herramientas legales: allanamientos, interrogatorios, revisión de registros, análisis de contactos. Varios voluntarios comentaron después que, más que por sospechas, esto se hizo como un trámite legal, para poder empezar la investigación de lleno sin perder tiempo. Los familiares de Tatiana se involucraron desde el primer momento. Iban cada día a la comisaría, daban declaraciones, intentaban recordar cualquier detalle que pudiera ayudar. La preocupación era general, sobre todo entre sus amigos. Muchos se culpaban por haberla dejado sola aquel día.
Y fue entonces cuando salió a la luz un detalle que complicó todo aún más. Nadie del grupo había registrado su ruta con los rescatistas. Eso dificultó enormemente la operación. De no haber sido por Alexei, que reportó su desaparición a tiempo, las búsquedas podrían haber empezado mucho más tarde. En cuanto a Alexei y Yevgeny, por ahora no se han revelado detalles de sus interrogatorios, pero dieron testimonio de algo clave. Al parecer, Tatiana les dijo por teléfono lo siguiente. Todo empezó con unas luces extrañas. Aquella noche, justo antes de llamar, Tatiana vio algo raro a lo lejos, como pequeños puntos rojos brillando en la oscuridad. ¿Qué eran? Nadie lo sabe hasta hoy. Pero fue desde ese momento que comenzó una historia llena de misterios. Una historia que hasta ahora sigue teniendo más preguntas que respuestas. Cuando se supo que la chica había desaparecido, comenzaron de inmediato las labores de búsqueda. Y como era de esperarse, no tardaron en aparecer las primeras teorías. Uno de los guardabosques lanzó una idea. Tal vez Tatiana vio unas luces provenientes de la costa, o incluso de algún barco. Es algo que puede pasar, sobre todo en zonas montañosas donde, de noche, todo queda cubierto por la niebla. En esos lugares es muy fácil perder el rumbo, desviarse del camino. Un solo paso en falso y una persona simplemente desaparece. Algunos pensaron que quizás se dirigió hacia el pueblo cercano, donde está ubicada una unidad militar cerrada al público. Esa zona está rodeada de alambre de púas, y si la visibilidad era mala, Tatiana pudo haber intentado rodear la valla y caer desde lo alto. Las rocas en esa área fueron inspeccionadas a fondo. Alpinistas con experiencia revisaron metro por metro, pero no encontraron ni ropa, ni mochila, ni rastro alguno. El clima tampoco ayudaba. En un momento caía una lluvia intensa. Al siguiente, todo quedaba envuelto por una niebla espesa. Aún así, el terreno fue revisado a conciencia. Incluso llegaron a movilizar helicópteros. Desde tierra también se incorporaron equipos con perros rastreadores. Los canes recorrieron la costa, justo por donde en teoría Tatiana pudo haberse desviado. Así lo contaron los rescatistas. Al lugar llegaron no solo voluntarios y socorristas locales, sino también militares. Registraron el bosque buscando cualquier señal. Había quien pensaba que tal vez, en medio del pánico, ella se había escondido, se subió a un árbol, o como otros sospechaban, fue atacada por algún animal salvaje. Pero esa hipótesis tampoco se confirmó. Ni huellas, ni pedazos de ropa, ni signos de lucha. Y entonces surgió otra teoría. ¿Y si esas luces no eran del mar, sino los faros de un coche? Tal vez Tatiana llegó hasta la carretera y alguien la recogió. En ese caso, pudo haberse alejado bastante del área de búsqueda. Pero aquí surge una pregunta lógica. Si está viva, ¿por qué no ha dado señales de vida? Su desaparición ha sido cubierta por los medios, mencionada en televisión, en las noticias. No enterarse simplemente parece imposible. Ya han pasado más de 2 meses desde su desaparición. Y hasta ahora, ni una sola noticia. La madre de Tatiana lo dice claro. Lo más duro es no saber. Despertar cada día con esperanza y acostarse con el corazón vacío. Ella no culpa directamente a nadie, pero está convencida de que el instructor Alexei, quien lideraba el grupo, sabe más de lo que ha contado. No creo que le haya hecho algo, dice, pero no puedo quitarme la sensación de que oculta algo. ¿Por qué no quieren hablar? ¿Por qué desaparecieron? Alexei no responde las llamadas. Según rumores, se fue al extranjero. Algunos lo ven como una simple coincidencia. Otros, como algo más que sospechoso. Y lo más inquietante, Tatiana no es la única que ha desaparecido en esa zona. Hay otros casos. En el año 2017, en esa misma montaña llamada Kuskaya, se hallaron restos humanos. Eran fragmentos del cuerpo de un joven llamado Stanislav Tischenko. Había desaparecido en el año 2013.
Su familia lo buscó durante 4 años. 4 años de esperanza, de no rendirse, hasta que llegó la peor noticia. Stanislav ya no estaba con vida. Todo ocurrió a finales de julio, hace algunos años. Stanislav, un estudiante común y corriente, había ido de vacaciones a Crimea. Junto a un amigo y una compañera de universidad, se alojaron en una pequeña posada al pie de la montaña Kuskaya. Aquel lugar parecía un paraíso. Bosques verdes, acantilados rocosos, aire marino. Llevaban casi un año soñando con ese viaje y por fin se había hecho realidad. Pero nadie imaginaba cómo terminaría todo. La mañana del 6 de agosto, Stanislav se despertó temprano. Dijo que quería dar un paseo por la montaña, respirar aire fresco, sacar algunas fotos. Les propuso a sus amigos que lo acompañaran, pero ellos estaban cansados y lo disuadieron. No vayas solo, te vas a perder. Pero él insistió, prometió que no se tardaría. Se llevó su celular, una cámara, una botella de agua y una mochila ligera. No llevaba mapa. Prometió que avisaría, pero al poco rato su teléfono dejó de tener señal. Al principio nadie se alarmó. Sus amigos intentaban llamarlo cada 20 minutos, convencidos de que en cualquier momento volvería. Pero mientras más se acercaba la noche, más crecía la preocupación. Entonces, pidieron ayuda. Stanislav no era débil ni torpe, le gustaba el deporte, participaba en carreras, estaba en buena forma física. Pero había algo con lo que nunca se había enfrentado antes: las montañas. Salió solo, sin una ruta clara, sin decirle a nadie hacia dónde iba exactamente. Y cuanto más pasaba el tiempo, más evidente se volvía una cosa: se había perdido. El grupo de búsqueda salió casi de inmediato. Poco después se unieron los voluntarios. Revisaron todo: las cimas, los barrancos, las laderas. Incluso llegaron personas desde su ciudad natal para ayudar. Pero cuando, unos días más tarde, las búsquedas oficiales empezaban ya a reducirse, ocurrió algo extraño. Una mujer de la ciudad de Kamiansk, que acababa de regresar de unas vacaciones en Yalta, llamó inesperadamente a la familia de Stas. Según contó, el 15 de agosto, justo antes de volver a casa, un chico joven se le acercó cerca del mercado, al lado de la playa de Masandra. Tenía un aspecto agotado. Llevaba una camiseta clara de manga larga, pantalones oscuros y zapatillas blancas. Le habló con voz baja, con educación, sin mirarla directamente a los ojos. Le dijo: «Perdone, tengo mucha hambre. Si puede, ¿podría comprarme algo de comer?». En ese momento, ella no sabía nada de que había una búsqueda en curso en Crimea, pero cuando llegó a casa y vio las noticias, tuvo un presentimiento. Quizá ese chico era el mismo joven del que todos hablaban. Recordaba que no parecía una persona sin hogar. Algo despeinado, sí, pero no olía mal, tenía las manos limpias. Hablaba tranquilo, como con vergüenza de sí mismo. Al escuchar su historia, el padre de Stanislav no lo dudó ni un segundo. Se subió al coche y fue directo al lugar. Estaba convencido de que era su hijo. Entre el 20 y el 28 de agosto recorrió de nuevo toda la costa junto a los voluntarios. Preguntaban a los vecinos, entraban a tiendas, mercados, chiringuitos. Pero nada, ni una sola pista. Tiempo después se abrió un expediente oficial por desaparición. Pero, como pasa tantas veces, todo se fue diluyendo con el tiempo. De Stanislav hablaban con cariño. Su amiga, la madre de un amigo, todos lo recordaban como alguien persistente, fuerte, que no se rendía nunca. Siempre llegaba hasta el final. Y quizás, quién sabe, justo eso fue lo que ese día le impidió regresar. Cuando se hizo evidente que el chico había desaparecido, que no estaba ni en el hotel ni en la playa, se desató una auténtica movilización. Familiares, amigos, voluntarios, todos se volcaron. Recorrieron la costa palmo a palmo, miraban en bares, en kioscos de playa,
Pegaban carteles en postes y paradas de bus. Había miles de personas en la zona. Pleno verano, el lugar lleno de turistas. Y encontrar a una sola persona entre toda esa multitud era como buscar una aguja en un pajar. Internet estalló. Redes sociales, foros, grupos. La noticia se propagó como pólvora. La policía se implicó, y también mucha gente de a pie. Una activista incluso recordaba que llegó a circular la hipótesis de un secuestro. En su ciudad natal, colocaron una caja de donaciones en un centro comercial para apoyar las labores de búsqueda. Pasaron los años. Silencio total. Hasta que, casi por azar, ocurrió algo. El 12 de julio del año 2017, un joven llegó a Sebastopol. Decidió hacer una caminata por los mismos caminos por donde años atrás había pasado Stanislav. Y en la montaña de Kuskaya se topó con algo insólito. Primero, un teléfono. Luego, una cámara de fotos. Y después, restos humanos. Las primeras conclusiones fueron duras. Todo indicaba que alguien había caído desde una gran altura. El lugar era tan apartado y peligroso que en su momento los equipos de búsqueda simplemente no habían podido llegar hasta ahí. Se ordenó una pericia forense. Había que confirmar oficialmente quién era. El padre de Stanislav al principio no lo creyó. Prefirió no sacar conclusiones hasta tener los resultados en la mano. Y no solo eso. En una entrevista llegó a subrayar que la ropa encontrada cerca del lugar no era la que su hijo llevaba puesta el día de su desaparición. Entonces, podría haber sido de otra persona, o alguien la cambió a propósito. El caso es que también hubo dudas con la cámara de fotos. Desde una altura así, casi 200 metros, cualquier aparato se haría pedazos. Pero no, la cámara estaba intacta. Y más aún, conservaba imágenes tomadas el 2 de agosto, pero ni una sola del día 3, que es cuando se sabe con certeza que Stanislav estuvo en Sebastopol. ¿Por qué? Prometieron que los análisis estarían listos para el otoño. Y sí, entre septiembre y octubre llegaron los resultados. Por desgracia, confirmaron lo peor. Los restos hallados pertenecían a Stanislav. Todo parecía aclarado. El caso se cerró. Pero con el tiempo, volvió a hablarse del tema. En redes, en foros, en comentarios. Y no es que hubiera menos preguntas. Al contrario, surgieron más. La más inquietante. ¿Cómo puede ser que un grupo de rescatistas profesionales, con equipo especializado y mapas, no encontraran el cuerpo, pero un turista cualquiera sí? Una de las teorías dice que tal vez Stanislav seguía con vida mientras lo buscaban. Quizás se desorientó, no sabía dónde estaba, o no pudo pedir ayuda. Incluso hay quienes creen que se alejó mucho al principio y luego intentó volver. O lo que suena aún más inquietante, que alguien lo asustó y él decidió esconderse. Algunos testigos aseguraron haber visto a un joven muy parecido a él en la ciudad, días después. ¿Y si sobrevivió a la caída, pero sufrió un golpe y perdió la memoria? ¿Y si acabó en un lugar donde simplemente nadie pensó en buscarlo? Esta historia dejó más preguntas que respuestas. Está llena de cabos sueltos, cosas extrañas y detalles que no terminan de encajar. Lo que pasó realmente en Crimea, aquel verano del año 2013, sigue siendo un misterio. ¿Y tú qué piensas? Déjalo en los comentarios. ¿Quién sabe? Quizá tu teoría sea la que logre explicar lo que ni los investigadores pudieron. Es difícil de creer, pero una ruta turística común y corriente, donde se caminaba con niños y se cantaban canciones junto a la fogata, un día se convirtió en un verdadero campo de supervivencia. 53 personas iniciaron esa caminata, y 21 jamás regresaron. No todos lograron sobrevivir. Algunos se desplomaban en la nieve y no volvían a levantarse.
Otros, desesperados, les quitaban la ropa a quienes ya no sentían frío, y hubo quienes arrastraron una vida ajena sobre sus hombros, hasta su último aliento. No, no es una historia inventada, es una tragedia real del turismo soviético, una de la que no se habló durante décadas. Entonces, ¿qué pasó exactamente en la ruta número 30? ¿Por qué unos lograron salvarse por su cuenta, mientras otros morían frente a sus ojos? Y lo más importante, ¿quién logró seguir siendo humano cuando todo alrededor se volvió un infierno? A finales de los años 70, el turismo vivía su época dorada en la Unión Soviética. Salir del país estaba prácticamente prohibido, y curiosamente, eso no hacía más que aumentar el deseo de aventura. La gente tenía esa necesidad de moverse, de salir al camino. Especialmente los jóvenes. Los estudiantes se lanzaban a la naturaleza, al fuego, al bosque, a las montañas. Algunos con guitarra, otros con una olla, y muchos simplemente por estar con los amigos. Vivían con la mochila al hombro y canciones en los labios. Al principio, aquello era casi como expediciones de supervivencia. Naturaleza salvaje, tiendas en medio del bosque, comida al fuego. Pero con el tiempo todo se volvió más organizado. Aparecieron rutas marcadas, senderos con señales, zonas de descanso con techos improvisados e incluso campamentos turísticos con instructores. El turismo dejó de ser algo para unos pocos. Ahora era para todos, estudiantes, obreros, recién casados, quien quisiera. Irse de excursión se volvió algo masivo. Estaba de moda. Era accesible, divertido, popular. Y entonces apareció esa ruta, la que lo cambió todo. Se conocía como la número 30. De las montañas al mar. Un destino muy querido por los excursionistas. Empezaba en un pequeño pueblo llamado Yadsoch y terminaba en Dagomaes, ya cerca de la costa. Se consideraba fácil, ideal incluso para familias con niños. Los senderos estaban bien marcados, las zonas de descanso eran cómodas y a lo largo del trayecto abundaban las bases turísticas. Todo estaba pensado para brindar seguridad y comodidad. Los excursionistas más experimentados incluso la miraban con cierta condescendencia. «Eso no es ruta, es un paseo», decían. «Demasiado fácil, demasiado popular». Pero claro, aunque sea una ruta sencilla, no deja de estar en las montañas. Y con las montañas, ya se sabe, no se juega. Hay que estar atento, muy atento. Ese otoño la ruta fue tomada por un grupo numerado como el 90. 53 personas, un grupo enorme, incluso para aquella época. No era común manejar a tanta gente. Para coordinar algo así se necesitaba orden, experiencia y liderazgo. El grupo era muy variado, personas de distintas repúblicas, algunos de Ucrania, otros de Uzbekistán, otros del centro del país. La mayoría habían recibido sus pasajes a través de fábricas y empresas estatales. Algunos iban por la aventura, otros por cambiar de aire y otros simplemente por sentarse junto al fuego y respirar aire puro. Muchos nunca habían hecho senderismo, eran principiantes. Para ellos la excursión era algo exótico, nuevo, casi misterioso. Y justamente con este tipo de personas es con quienes se necesita el mayor cuidado. Al principio, todo parecía ir bien. Pasaron los primeros 5 días en una base turística. Allí tenían un instructor, Alexei Ageyev. Tranquilo, con experiencia. Los llevaba a paseos cortos, les enseñaba a empacar correctamente, a moverse por los senderos. Por las tardes había canciones, tertulias, nuevos amigos. Se respiraba alegría. Poco a poco, como era de esperarse, empezaron a formarse pequeños grupos. Algunos buscaban a los más alegres, otros a quienes compartían su forma de ser. Porque claro, con 53 personas es imposible llevarse igual con todos. Y entonces llegaron los primeros problemas.
El año escolar estaba por comenzar, y Ageyev, que también trabajaba como maestro, tuvo que regresar a su ciudad. Antes de irse, dejó la responsabilidad del grupo en manos de 2 jóvenes ayudantes, Safonov y Kovaliova. Eran estudiantes. Sabían algo de turismo, sí, pero de liderazgo real, muy poco, y jamás ni una sola vez habían tenido que coordinar un grupo tan grande. De hecho, esa ruta ellos mismos la habían hecho, una única vez, y ahora tenían que liderar a más de 50 personas. Entre ellas había adultos que les sacaban 10 o 15 años. ¿Cómo tomarlos en serio? Al fin y al cabo, parecían simples monitores de campamento, pero no había alternativa. Nadie iba a cambiar nada a estas alturas. Todo parecía ir bien. Buen ánimo, risas, un ambiente juvenil. Pero detrás de esa energía se escondían errores. Errores que en la montaña pueden costar muy caro. Porque en la montaña, incluso lo más pequeño puede ser cuestión de vida o muerte. Falta de experiencia, subestimar las condiciones, no tener un verdadero líder. Todo eso se acumuló como una avalancha y terminó llevándolos a algo que nadie había imaginado. Era el 9 de septiembre. Por la mañana, los excursionistas recibieron sus raciones, prepararon las mochilas y salieron sin perder tiempo. En total, unas 50 personas. Los encargados, Alexei y Olga, tomaron una decisión arriesgada: probar una nueva ruta que apenas se había incorporado al programa turístico. El trayecto pasaba por Kuzerpil, bordeando el valle del río Blanco, hasta el refugio Tepliak, y luego seguía por la ladera oriental de la montaña. Al principio todo parecía ir sobre ruedas. Los primeros kilómetros fueron tranquilos, sin sorpresas. El grupo avanzaba según lo previsto. Al caer la tarde, montaron el campamento, encendieron la fogata, sonaba la guitarra, algunos cantaban. El ambiente era el típico de una salida al aire libre, cálido, alegre, relajado. Incluso alguien celebró su cumpleaños, con brindis, chistes e incluso una pequeña obra de teatro improvisada. Y según contaron los que estuvieron ahí, había alcohol, y no precisamente en cantidades pequeñas. Fue una noche de celebración total. Primero vino el viento, luego la lluvia. La temperatura empezó a caer rápidamente. El sendero subía y cada paso sobre las piedras mojadas costaba más. Y de repente, ese olor inconfundible, nieve. Uno de los participantes, Boris Kolosov, recordó esa noche así: nos la pasamos genial. Nadie mandaba. Los instructores lo dejaban pasar todo. Además, en la base de donde habíamos salido, ya estábamos acostumbrados a las noches animadas. En nuestro grupo, no hacía falta un motivo para armar una fiesta. Algunos se quedaron dormidos junto al fuego, otros se metieron en las tiendas ya al amanecer. Pero al día siguiente empezaron los problemas. La idea era salir temprano, con los primeros rayos del sol, pero casi todos amanecieron hechos polvo, dolor de cabeza, náuseas, cero ganas de comer. Era evidente que la noche anterior había dejado huella. Algunos intentaron curarse con lo mismo del día anterior, pero no funcionó. Todo el plan se fue retrasando. Al final, lograron salir, pero con casi 3 horas de retraso, y según muchos, fueron justo esas 3 horas las que terminaron faltando. Desde temprano, el cielo estaba gris, cargado como de plomo, ni rastro del sol. Era evidente que no sería un paseo fácil. Aún así, el grupo siguió adelante, rumbo al refugio Fisht. Normalmente ese tramo se hace sin problema, en más o menos 1 hora. Pero ese día, el avance fue lentísimo, paso a paso. La fiesta de la noche anterior se sentía en cada movimiento. Y entonces, el clima cambió de golpe. Primero vino el viento, luego la lluvia. La temperatura empezó a caer rápidamente. El sendero subía y cada paso sobre las piedras mojadas costaba más. Y de repente,
Ese olor inconfundible. Nieve. Primero unos copos sueltos. Luego, en cuestión de minutos, una verdadera tormenta de nieve. El viento se volvió más fuerte. La nieve caía en ráfagas. La temperatura bajaba a ojos vistos. Para quienes esperaban el típico veranillo de septiembre, fue un golpe. Estaban en el sur, en plena temporada alta, sin señales previas de frío. Llevaban ropa ligera. No había refugios. El bosque había quedado atrás, y con él, la única protección natural contra el viento. Ahora estaban en campo abierto, en plena montaña, sin dónde cubrirse. El instructor, Alexei Safonov, luego le contaría a los investigadores. Habíamos recorrido unos 8 kilómetros y de pronto fue como si alguien apagara la luz. El viento era tan fuerte que tambaleaba a la gente. El cielo se volvió negro. No había piedras ni arbustos, nada. Solo un campo abierto y el cielo encima. He estado en las montañas desde niño, incluso en el Bruce, pero nunca vi algo así. Palabras muy parecidas dijo también la turista Lyudmila Kosiakova. Primero empezó una llovizna, ni siquiera le dimos importancia. Luego cayó nieve, y después fue como si alguien hubiera encendido un ventilador al máximo. Un viento tan fuerte que era imposible mantenerse de pie. Todo pasó en cuestión de segundos. A uno de los nuestros, Félix, simplemente se lo llevó, desapareció. Ni siquiera alcanzó a gritar. A los pocos minutos, nadie veía más allá de un par de pasos. Nieve, viento, frío. Todo se convirtió en una sola masa blanca y densa. El grupo se fue dispersando a lo largo de la ladera. Algunos intentaban seguir avanzando, otros simplemente se sentaban sin fuerzas, helados, rendidos, sin poder moverse. Tiempo después, Boris Kolosov recordaría: parecíamos una cuerda extendida por la montaña, cada uno por su cuenta. El viento nos golpeaba en la cara, la nieve se colaba por los cuellos. Seguíamos caminando, tratando de mantenernos juntos. Pero eso ya no era una excursión, era desesperación. Hielo, nieve, piedras, viento. Y tú solo, en medio de todo eso. Cuando la nevada lo cubrió todo y el sendero desapareció entre la niebla blanca, el grupo se quedó inmóvil. La visibilidad cayó al mínimo. Más allá de una mano extendida, no se veía nada. El viento aullaba como si hubiera perdido el control. Ni siquiera los instructores lograban hacerse oír. Trataban de reunir a todos, gritaban, agitaban los brazos, pero nadie escuchaba, nadie entendía hacia dónde ir. Empezó el pánico, uno real, crudo, de ojos bien abiertos y mente en blanco. Desde el principio, el grupo nunca llegó a unirse de verdad. Cada quien iba con los suyos, 2 por aquí, 5 por allá. Y ahora esas mismas pequeñas burbujas eran las que intentaban sobrevivir. 2 guías con mucho esfuerzo lograron reunir a la mayoría. Caminaban, gritaban, gesticulaban y discutían qué hacer. Literalmente sobre la marcha. La nieve golpeaba en la cara, el viento tumbaba al que se descuidara, los dedos se entumecían, los rostros se convertían en máscaras de hielo. Algunos apenas podían mantenerse en pie, y mientras tanto, alguien le preguntaba a los recién llegados, ya completamente congelados: ¿y ustedes qué opinan? ¿Vamos por aquí o por allá? Como si supieran siquiera dónde estaban parados. Había 3 opciones. La primera, avanzar hacia el refugio Ficht. La segunda, quedarse en el bosque y esperar a que pasara la tormenta. La tercera, regresar hacia donde habían estado el día anterior, una zona llamada Tepliak, pero no lograron ponerse de acuerdo. Los guías empezaron a discutir, se interrumpían, se contradecían, y el tiempo seguía pasando. Algunos del grupo simplemente se fueron. Dijeron: basta de esperar, nosotros nos las arreglamos. Ya no confiaban ni en el liderazgo ni en un posible rescate. El bosque más cercano estaba a menos de 300 metros. Esa era una opción.
refugiarse entre los árboles, pero había quienes insistían en seguir hacia Fist, aunque sabían que el camino incluía un arroyo peligroso con un nombre poco alentador, Mohilni, que significa algo así como sepulcral. Mientras los adultos seguían discutiendo, parte del grupo ya se había adelantado. Los que iban al frente aseguraban que, en unos 500 metros, empezaría el bosque. Entre ellos había algunos con experiencia militar. Seguían a uno de los suyos. No era guía, pero al parecer le tenían más confianza que a los responsables del grupo. Con los guías se quedó aproximadamente un tercio, unas 20 personas. Decidieron regresar. Se suponía que no muy lejos debía haber un refugio de pastores que habían visto por la mañana, y se pusieron en marcha. Pero la tormenta no daba tregua. La gente se perdía estando a solo un par de pasos unos de otros. El viento ahogaba los gritos, la nieve cegaba los ojos, los pies tropezaban con ramas, arbustos, troncos caídos, y justo cuando el refugio ya estaba cerca, uno de los excursionistas, Semyon Dudansky, dio un mal paso y cayó. Por suerte no fue al vacío. Lo detuvo una repisa estrecha de roca. Detrás de él, una pared vertical. Debajo, un abismo. Su amigo Nikolai, al oír el grito, reaccionó al instante. «Senia, voy para allá». Pero Semyon le respondió: «Kolia, quieto, si vienes me vas a tirar más nieve encima y vas a caer tú también. Hagan fuego». Y me lanzan una cuerda. Yo aguanto. Tardaron casi 1 hora y media en llegar al refugio. Los que lo lograron se encontraron con pastores. Sin pensarlo, empezaron a ayudar. Una de las instructoras, Olga Kovaliova, había perdido la vista por el impacto de la nieve. Literalmente se había quedado ciega. El otro instructor, Alexei, salió a buscar al resto y solo consiguió traer a 3 más. Los pastores resultaron ser personas de gran corazón. Aunque entre los dos solo tenían un par de botas, no se quedaron de brazos cruzados. Uno de ellos, Vitaly Ostretsov, logró sacar de la tormenta a 2 chicas. Entró en una cabaña improvisada, donde algunos ya se estaban calentando, y les dijo: «Allá afuera hay otra. Está inconsciente. Ayuden a cargarla». Silencio. Nadie respondió. Vitaly volvió a salir. Solo. De nuevo. Bajo un abeto encontró a otros 2. No podían ni caminar. Regresó esta vez visiblemente molesto. «Levántense. Vayan a ayudar a los que siguen allá afuera». 2 chicos se pusieron de pie a regañadientes. Se adentraron unos metros en el bosque, pero al poco rato regresaron con las manos vacías. «No hay nadie». Pero Vitaly no se rindió. Volvió a ir, solo, y al final encontró a otro grupo perdido, completamente desorientado. Estaban agotados, asustados, al límite, pero él logró llevarlos hasta el calor. Cuesta imaginarlo, pero en ese punto ya casi no podían caminar. Arrastraban los pies por la nieve, usando lo poco que les quedaba de energía. Todos soñaban con lo mismo: calentarse, como fuera, aunque sea con una fogata. Pero no todos lo lograron. Los más débiles empezaron a quedarse atrás. Algunos simplemente caían y no se volvían a levantar. Ostretsov pedía, no suplicaba, que no abandonaran a los rezagados. Literalmente gritaba, rogaba. Pero era como si nadie lo escuchara. El resto seguía avanzando, en silencio, a paso rápido, como si huyeran del miedo, del frío, de la misma muerte. «Chicos, no se vayan», susurró Dina Neyman casi sin voz. Su cuerpo temblaba con espasmos, tenía los labios morados y empezaba a echar espuma por la boca. «Tengo 2 hijos. Por favor, por ellos», alcanzó a decir con dificultad, apenas respirando. A su lado estaban el ingeniero Mikhail Reskin, el mecánico Valery Sokolov y el profesor Vladimir Tretyakov. Fue Tretyakov quien en ese momento le dijo: «Dina, resiste, estamos contigo, acuéstate un rato, vamos y regresamos enseguida». Se fueron, pero nunca volvieron. Ellos llegaron al refugio,
Se metieron bajo unas mantas, se hicieron bolita y se durmieron, sin recordar a Dina. En el camino, además de ella, murieron 3 personas más. Más tarde, durante la investigación, Sokolov diría: si hubiéramos cargado a todos, no habría sobrevivido nadie. El instructor Alexei Safonov todavía tenía la esperanza de reunir a los que seguían con vida. Con algunos chicos fuertes, emprendió el regreso hacia donde aún podría haber sobrevivientes. Junto a un arroyo, hicieron una fogata. El instructor fue claro: no dejen que se apague el fuego. Él siguió adelante, pero los que ya se estaban calentando se quedaron. Nadie más avanzó. ¿Y qué fue de los que se habían ido antes, arrastrando al grupo con ellos? Avanzaban rápido, convencidos, si llegaban al bosque y encendían un fuego se salvarían. No miraban atrás. A los que caían, los dejaban. El viento golpeaba por la espalda, los hacía tambalear, ahogaba los gritos. Algunos caían a barrancos, otros simplemente se desplomaban. Los que lograron llegar al fuego sobrevivieron. Los demás se perdieron en la oscuridad. Sus gritos aún se escuchaban, pero nadie fue a buscarlos. Después se dijo que hubo quienes les quitaron la ropa a los muertos. Se llevaron su comida, sus medicinas, sus sacos de dormir. Y en la mañana del 11 de septiembre comieron con tranquilidad, se organizaron y caminaron hacia el campamento turístico, como si nada hubiera pasado. No todos fueron así. También hubo otros. Mientras Alex Taraselsky alejaba del fuego a los que estaban a punto de congelarse, Vitaly Galushka, originario de Zaporilla, con las manos completamente congeladas, seguía cortando leña. Y su saco de dormir lo dio a unas chicas que ya no podían mover las piernas. Cuando Reskin, Sokolov y Tretyakov abandonaron a Dina, quien intentó salvarla fue un obrero llamado Valery Nikitenkov. La llevaba cargando a ella y a otra chica, Zoya Guba, pero se desplomó de puro agotamiento. Entonces lo reemplazó Igor Koliada, un joven cocinero de apenas 17 años, de Dnipropetrovsk. Él se quedó con las chicas hasta el final. Cuando Svetlana Betrikush cayó y ya no pudo seguir caminando, quien quiso ayudarla fue un soldador, Mijailo Osipenko, de Zhdanov. Fue a buscar ayuda y se perdió. Nunca volvió. Falleció. ¿Recuerdan a esas 2 personas que supuestamente no encontraron? Un pastor las vio bajo un abeto y pidió a los chicos que volvieran por ellas. Pero luego dijeron que ahí no había nadie. Aquellos 2 eran Svetlana y Mijail. Él murió. Svetlana sobrevivió, porque creyó, porque pensó que no la olvidarían. Pasó 3 días completamente sola, sin comida, sin cerillas, empapada. Cavaba un túnel en la nieve, se armaba un refugio con ramas y no dejaba de moverse para no congelarse. Y sobrevivió. No fue sino hasta el 13 de septiembre cuando vio un helicóptero. Salió de su escondite. Temblando, empapada en lágrimas, caminó hacia los rescatistas. Fue la única a la que encontraron con vida. Y esta no es solo una historia de supervivencia. Es una historia sobre cómo, incluso en los peores momentos, uno puede seguir siendo humano. Incluso donde parece que ya no hay esperanza. Donde cada quien pelea, no por otros, sino por su propia vida. Cuando el grupo número 93 cayó en desgracia, el primero en toparse con ellos fue el siguiente, el grupo 94. Sus caminos se cruzaron en una cabaña donde se habían refugiado algunos heridos. Todo indicaba que la ayuda estaba cerca. Podían haberse quedado, entender lo que pasaba, dar la alarma. Pero el grupo 94 ni lo intentó. Se dieron la vuelta y regresaron a la base. Y eso que tenían fuerzas, equipo, todo lo necesario para llegar a una zona con señal y avisar. Pero cuando regresaron, no dijeron nada, ni a los rescatistas, ni a los coordinadores.
Silencio total. Y eso es lo más raro. Después las cosas solo empeoraron. La operación de rescate empezó tarde. Nadie se dio cuenta de inmediato de que el grupo 93 había desaparecido. Se perdió tiempo valioso. Y cuando al fin comenzaron a buscarlos, revisaron la zona equivocada. Los que sobrevivieron pasaron más de 3 días atrapados en una trampa de nieve. 3 días. Una chica se escondió bajo un abeto. Se acostó en el suelo y se cubrió con ramas. Tenía fe en que la encontrarían. La encontraron. Más tarde. Con congelaciones. No todos tuvieron esa suerte. Muchos simplemente se congelaron antes de que llegara la ayuda. Y luego, los hallazgos más duros. Uno de los rescatistas contó que encontró a un chico casi sin ropa. Una camiseta, una chaqueta ligera, pero con una sonrisa en la cara, como si todo estuviera bien. Y así estaban casi todos, sin ropa de abrigo, aunque en las mochilas había de todo. Abrigos, comida, incluso leña. Se pudo haber hecho una fogata, entrar en calor, reagruparse. Pero nadie lo hizo. ¿Por qué? Sigue siendo un misterio. En los informes oficiales apenas se mencionaron las causas. De pasada decían que quizá habían bebido alcohol para no sentir el frío, pero el hecho es que 21 personas murieron. El resto sobrevivió, sí, pero con heridas, congelaciones y recuerdos que jamás se borrarán. En los años soviéticos casi no se escribió sobre esto. En los periódicos, apenas un par de notas secas. Después vino el juicio. Los directores de las bases turísticas fueron condenados a varios años de prisión. También quisieron culpar al meteorólogo diciendo que no avisó sobre la tormenta, pero resultó que ni siquiera tenía el equipo necesario para detectarla. Los guías, Alexei y Olga, estaban en la lista de testigos. Técnicamente, no eran guías oficiales, no tenían licencia ni permisos. Por eso no pudieron ser procesados legalmente. Y aquellos que, según se decía, alejaban a los que tiritaban de frío del fuego, no recibieron cargos. Declararon que estaban en estado de shock. Durante el juicio hablaron algunos sobrevivientes. Uno de ellos, Zotov, contó cómo bajó por el cañón. Caminó durante aproximadamente hora y media. Se detenía, miraba alrededor, y de repente le impresionó lo hermoso que era todo. La nieve, las ramas cubiertas de escarcha, la hierba blanca, como si estuviera dentro de un cuento. Y eso, mientras otros morían. Algunos caían por los precipicios, otros eran arrastrados por el viento, otros gritaban pidiendo ayuda. Y él, mirando el paisaje, el fiscal le preguntó, ¿qué fue lo que más recuerda? Su respuesta, la naturaleza. Así termina esta historia. Dolorosa, dura. Una historia sobre cómo la indiferencia, la desorganización y el exceso de confianza pueden costar vidas. Sobre lo peligroso que es subestimar a las montañas y al clima. Saquen sus propias conclusiones. Es difícil de creer, pero en el mapa de Canadá existe un lugar que logra poner los pelos de punta incluso a los exploradores más experimentados, a militares curtidos y a cazadores acostumbrados al peligro. Imagínate esto. Miles y miles de kilómetros de naturaleza virgen, sin señal, sin caminos, sin nadie. Solo el sonido del silencio que retumba en los oídos. No es una película de terror. Tampoco es una leyenda inventada para asustar junto al fuego. Es un lugar real. Y lo más inquietante, personas desaparecen ahí por decenas. Cabañas arden de forma inexplicable. Aparecen huellas extrañas. Incluso expediciones militares han desaparecido sin dejar rastro. Esto no es solo otro mito del bosque. Este sitio está reconocido oficialmente y ha sido bautizado como el Valle de los Sin Cabeza. Hoy vas a descubrir por qué, si pudieran, lo borrarían del mapa y por qué, aún así, sigue atrayendo a quienes nunca regresan. Muy al norte de Canadá, donde el mapa se vuelve casi blanco,
Hay una región de la que muy pocos han oído hablar, los territorios del noroeste. Para que te hagas una idea, en tamaño es casi como juntar 5 países del tamaño de Alemania. Pero en cuanto a gente, apenas alcanza la población de una ciudad pequeña. Viven unas 50.000 personas en toda esa inmensidad salvaje. Por comparar, solo en Alemania viven más de 80 millones. ¿Ves la diferencia? Estamos hablando de un lugar realmente remoto. Bosques infinitos, montañas, ríos, pantanos, frío y un silencio que cala los huesos. Y en medio de esa naturaleza indomable, hay una zona que sobresale del resto. Casi 18.000 kilómetros cuadrados de terreno conocido como el Valle Nahanni. En el año 1976 lo declararon Parque Nacional. Pero ojo, no te imagines senderos marcados, carteles turísticos, cafeterías ni excursiones organizadas. Nada de eso existe aquí. No hay caminos. Los senderos, si es que existen, solo están en el papel. Para llegar al valle, necesitas alquilar una avioneta con piloto o lanzarte río abajo en medio de rápidos salvajes. La otra opción, ir a pie cruzando selva cerrada durante al menos una semana, solo para los realmente decididos. Una travesía así no es un paseo, es una prueba de supervivencia. La naturaleza en este lugar está prácticamente intacta, como si no hubieran pasado los siglos. Apenas se ve gente. De vez en cuando, algún guardabosques se deja ver por los bordes. Turistas, muy pocos. Y los pueblos originarios, directamente, evitan esta zona. Dicen que está maldita, que algo oscuro se oculta entre los riscos y los árboles, y que acercarse es tentar a la mala suerte. El primer caso documentado relacionado con este lugar ocurrió en el año 1898. Un grupo de 6 buscadores de oro se adentró en la zona. Iban bien preparados, comida, herramientas, armas. Lo tenían todo. Era la época de la fiebre del oro, el Klondike, Yukon, Alaska. Las zonas más conocidas ya estaban saturadas, y quienes querían hacerse ricos se lanzaban a explorar tierras donde no había puesto un pie ningún ser humano. Estos 6 hicieron exactamente eso, y nunca volvieron. Simplemente desaparecieron. En ese entonces, nadie se alarmó demasiado. La gente se perdía todo el tiempo en esas regiones. Y para ser honestos, ni había mucho que buscar, ni quien los buscara. Pasaron algunos años. Un cazador entró por casualidad en el valle y encontró un campamento antiguo. Todo apuntaba a que pertenecía a aquellos 6 hombres. Pero lo que descubrió lo dejó paralizado. Había restos humanos. Las armas seguían allí, al lado de los cuerpos. Uno pensaría que después de algo así se iniciaría una investigación, que se buscarían respuestas. Pero número. Apenas una nota breve en el periódico, sin nombres, sin detalles. En su momento se dijo que fueron animales salvajes. Y ya está. ¿A quién le importaban 6 buscadores perdidos en medio de la nada? Pero el siguiente caso ya no pasó desapercibido. Y desde entonces, el valle empezó a rodearse de historias inquietantes. Primavera de 1905. 2 hermanos, Willie y Frank McLeod, vuelven a internarse en la región de Nahanni. Ya entonces aquel lugar tenía fama de raro, pero esta vez algo se siente diferente. Da miedo de verdad. Con ellos va un tercero, su viejo amigo, Robert Weir. Los 3 van decididos, tienen una sola cosa en mente: el oro. El hermano mayor, Charlie, en cambio, decide quedarse en casa. Después de su primera expedición fue claro: no, yo ahí no vuelvo, dijo, y punto. Pasa un mes, luego otro, medio año, un año entero. Charlie espera, cree que están bien, quizá encontraron oro y están trabajando ahí, tan concentrados que se olvidaron del resto del mundo. Pero cuando ya se cumplen 2 años, se le agota la paciencia. Arma un grupo
Prepara una nueva expedición y sigue el rastro de sus hermanos. El camino sigue el cauce del río Flat River, un nombre engañoso, porque de plano no tiene nada. En realidad es un río violento, con rápidos traicioneros y rocas enormes. El grupo avanza por desfiladeros, trepa por laderas llenas de rocas del tamaño de una casa, y entre las paredes de piedra asoman cuevas oscuras que parecen tragarse la luz. Y de repente, una mancha blanca en la orilla. Se acercan. Una tienda de campaña. Y al lado, restos humanos. Un brazo, chamuscado, como si lo hubieran quemado. Un rifle, apoyado con cuidado contra un árbol. Dentro de la tienda, más restos. Eran Willie y Frank. Charlie los reconoce por sus cosas, pero de Robert, ni rastro. Tiempo después, más abajo por el río, encuentran huesos. ¿Podría ser él? Tal vez no. En aquel entonces no había análisis, ni laboratorios, solo suposiciones, y un frío que se metía en los huesos. Ahora demos un paso atrás, hasta 1904. Ese fue el año en que los tres hermanos, Willie, Frank y Charlie, se aventuraron por primera vez a ese valle. La fiebre del oro ya estaba bajando, pero ellos creían que aún quedaba un tesoro escondido, donde nadie más había llegado. Consiguieron perros, construyeron una balsa, se armaron con todo lo necesario y partieron. No fue fácil, y la verdad, nunca lo iba a ser. Llegaron, acamparon cerca del agua, empezaron a lavar los arroyos, colocaron compuertas de madera, unas cajas con rejillas por donde pasa el agua y se retiene el oro si hay suerte. Y la hubo. Encontraron pepitas reales. Decidieron volver al pueblo, registrar el terreno, comprar equipo, contratar gente. Pero en el camino de regreso la balsa golpeó una roca. Todo el oro. Al fondo del río, casi sin comida, volvieron a pie como pudieron. Construyeron otra balsa y regresaron. Esta vez sin oro, pero con la misma terquedad brillando en los ojos. Charlie ya no quiso volver. Dijo que ese lugar no era solo salvaje, era malo, era ajeno. Pero Willis y Frank no pensaban igual. Para ellos simplemente no habían tenido suerte antes. Esta vez sí saldría bien. Robert se unió a ellos. ¿Y qué pasó después? Nadie lo sabe. Más tarde, encontraron un mensaje tallado en un árbol. Hemos encontrado una buena veta. Pero en el campamento no había oro, ni compuertas, ni rastros de trabajo, como si nunca hubieran empezado. La policía concluyó que murieron en circunstancias desconocidas, aunque algunos siguen creyendo que el valle mismo los rechazó. Desde entonces, la llaman así, el Valle de los Sin Cabeza. Y hasta el día de hoy, sigue en silencio, un silencio espeso, demasiado espeso. Y nadie ha podido explicar qué fue lo que realmente ocurrió. Con el tiempo, el nombre de Nahanni empezó a sonar más seguido, y no solo como un rincón perdido del norte de Canadá, sino como un lugar donde pasa algo raro. Cada vez más personas lo llaman el Valle de los Sin Cabeza. Unos desaparecen sin dejar rastro, otros aparecen, pero sin cabeza, y mientras más historias se suman, más crece la curiosidad. ¿Asustaba eso a los buscadores de oro? Para nada. Al contrario, los relatos solo avivaban la llama, como si el mismo valle supiera cómo atraer a quienes sueñan con volverse ricos. En el año 1913, un buscador de oro llamado Martin Jorgensen llegó a esta tierra. No creía en cuentos ni leyendas aterradoras. Tenía claro algo. Si había un lugar con verdadero potencial para encontrar oro, era este. Entre colinas, ríos y ese silencio eterno que envuelve todo. Martin siguió una ruta complicada hasta llegar al río Flat. Allí construyó una pequeña cabaña. Su plan era claro, pasar el invierno, explorar la zona y en verano
encontrarse con sus compañeros en Yellowknife para contarles cómo iban las cosas. Pasaron apenas unos días desde que se instaló, cuando Jorgensen bajó por el río hasta el asentamiento más cercano. Desde allí envió una carta breve, directa, sin rodeos. Había oro, lo había encontrado, y era rico. Todo había salido bien. Cuando sus amigos leyeron aquello, se entusiasmaron. De inmediato empezaron a organizar una nueva expedición. El plan era sencillo: regresar en verano con un grupo grande, montar una operación minera y empezar a trabajar en serio. Pero llegó el verano, y de Martin ni rastro, ni cartas, ni señales de vida. Preocupados, sus amigos contrataron a un cazador local, un guía, y decidieron seguir el mismo camino que Martin había tomado río arriba. Lo que encontraron fue inquietante. Allí donde debía estar la cabaña, solo quedaban cenizas. La estructura había ardido por completo. Cerca, encontraron restos humanos. Todo indicaba que era Martín. Revisaron el lugar con cuidado, pero no había oro, ningún rastro de la riqueza que él había anunciado. La policía no tardó en dar su versión. Un accidente, un incendio, mala suerte, caso cerrado. Pero claro, los periódicos ya habían recogido la historia, y desde ese momento, el interés por el valle no hizo más que crecer. Pasaron unos 7 años. Y entonces, en 1921, encontraron los restos de un cazador experimentado llamado John O'Brien. Estaba sentado junto a una fogata casi apagada, con una caja de cerillas aún en la mano. Su expresión era como si simplemente se hubiera quedado dormido. No había signos de lucha, ninguna señal de pánico, solo quietud. El caso se cerró rápidamente. El frío. En el norte de Canadá este tipo de muertes, por desgracia, no son raras. Pero lo que ocurrió 5 años después, en 1926, fue mucho más extraño. En esa misma zona desapareció una joven llamada May Lafferty. Era pariente de la esposa de un cazador llamado Poolfield. Viajaba con él, con su esposa Mary y con un grupo de otros cazadores. Pasaron el invierno en las montañas, colocando trampas. Y cuando llegó el verano, se dirigieron a un puesto comercial en el río Liard. La familia de Meyla se ganaba la vida cazando, recolectando pieles. Eran mestizos, una mezcla de raíces indígenas y europeas. Cuando llegaron a uno de los afluentes, que más tarde llevaría el nombre de Mary, Meyla desapareció. Al principio, pensaron que simplemente se había apartado del grupo y se había perdido. Pero pronto, quedó claro que la cosa era más seria. Poole y 5 cazadores experimentados iniciaron la búsqueda de inmediato, y no tardaron en encontrar rastros, como si Meyla hubiera huido en pánico. En las ramas, trozos de ropa, como si se los hubiera arrancado mientras corría. Todo indicaba que no se había perdido, sino que huía de algo. La buscaron durante 9 días. Las huellas se adentraban más y más en el bosque, hasta que de pronto desaparecían. Nunca la encontraron, y sin ropa, en una región como esa, sus posibilidades de sobrevivir eran prácticamente nulas. Se dieron por vencidos, parecía el final de la historia. Pero, tiempo después, un cazador local, un rastreador indígena conocido como Big Charlie, se presentó ante la policía. Lo que contó, nadie lo olvidó. Según él, estaba cazando cerca del Tercer Cañón y pasó la noche junto al río Flet. En medio de la noche, lo despertó un ruido extraño en el agua. Salió de su tienda y vio a una persona caminando por el río. Era una chica. Iba a 4 patas y de repente se lanzó cuesta arriba por la ladera. No como una persona, como un animal, a sacudidas, con movimientos espasmódicos casi imposibles de imitar. Decía que su forma de moverse no era humana, era inquietante, y cada vez que giraba la cabeza,
Su rostro mostraba la misma expresión, una mezcla de terror, dolor y una furia casi inhumana. Los ojos, completamente abiertos, desquiciados. La policía, como era de esperarse, no creyó ni una sola palabra. Ni siquiera abrieron una nueva investigación. Sin embargo, desde entonces, el arroyo donde desapareció la joven empezó a llamarse May Creek, en su honor. Y aunque nadie volvió a verla, su nombre quedó marcado en el mapa. Y con él, el misterio que jamás logró resolverse. Uno de los personajes más recordados en toda la historia de este valle lleno de enigmas fue un hombre llamado Yukon Fisher. Como muchos en aquella época, cayó presa de la fiebre del oro y llegó hasta Klondike, cruzando el sendero de Ashford. Pasó años vagando por el norte, buscando suerte. Todo iba dentro de lo normal, hasta que un día, en un bar, ocurrió un incidente. Discutió con el cantinero y terminó golpeándolo en la cabeza con una botella. Esto lo relata el investigador Hammerson Peters. Según él, desde aquel día Fisher se volvió un verdadero ermitaño. Evitaba a toda persona, tanto locales como forasteros, y se internó en la soledad del bosque. Vivía como un animal salvaje, solo. A veces se dejaba ver cerca de algunos puestos de intercambio. Medía casi 2 metros y siempre iba cubierto de pieles de animales. Uno de esos puestos quedaba cerca del río Ross y lo atendía un hombre llamado Pulfield. Fisher aparecía de vez en cuando a buscar cerillas, té o sal, y luego desaparecía otra vez entre los árboles durante semanas. Poole contaba que se había vuelto completamente salvaje. Tenía los sentidos tan agudos como los de una bestia. Era capaz de reconocer solo por los sonidos del bosque si se acercaba un hombre, un alce o un oso. ¿Qué fue de Yukon después de eso? Nadie lo sabe. Sus huellas simplemente se esfumaron. Desapareció. Y punto. Y justo ahí comienza la siguiente parte de esta historia. Corría el año 1929. A pesar de las historias aterradoras, 3 buscadores de oro decidieron adentrarse en ese mismo valle. Se llamaban George Gilroy, Andy Hay y Angus Hall. Instalaron su campamento en la desembocadura del arroyo Scow Creek. Al principio todo marchaba bien, pero pronto estalló una discusión entre ellos. Angus perdió la paciencia, tomó sus cosas y se fue solo al bosque. Esa misma tarde aún lo vieron. Estaba subiendo por la ladera. Sus compañeros pensaron que solo quería enfriarse un poco y que volvería al amanecer. Pero por la mañana seguía sin aparecer. Los otros 2 decidieron seguir el curso del arroyo Bennett Creek hacia arriba. Allí, en la orilla, encontraron una huella de bota con herraduras. Justo el tipo que usaba su amigo. Más adelante se toparon con otro grupo, 4 buscadores más. Comieron juntos, hablaron de lo que había pasado y unieron fuerzas para buscar a Angus. Pero Angus Hall jamás apareció. Nunca. Pasó un año. Al valle llegó un nuevo hombre, un cazador llamado Phil Powers. Quienes lo conocían decían que era honesto, tranquilo, con mucha experiencia. Construyó su cabaña en la desembocadura de Irwin Creek y comenzó a colocar trampas. Meses después, en esa misma zona, apareció una cabaña quemada. Cerca había trampas oxidadas, con restos de linces y zorros que nadie había revisado en mucho tiempo. En la confluencia de los ríos Caribou y Fled, unos cazadores encontraron una canoa destrozada. Resultó ser la canoa de Powers. Siguieron su rastro por Irwin Creek hacia arriba, hasta llegar al lugar donde solía estar su cabaña. Solo quedaban cenizas, y entre ellas, señales inquietantes. Y aquí es donde las versiones comenzaron a chocar. La versión oficial decía que fue un accidente con la estufa, que se incendió la cabaña y el hombre no logró salir a tiempo. Pero los cazadores locales no estaban convencidos. Corrían rumores de que alguien lo había estado esperando, que le dispararon por la ventana mientras dormía y luego incendiaron la cabaña para borrar toda evidencia.
Y ahora viajamos a diciembre de 1935. Un guía local, Joe Dalziel, que conocía muy bien la zona, llevó al valle a 2 cazadores, Joe Mulholland y Bill Appler. Los dejó allí y se fue. Desde entonces, nadie volvió a verlos. Pasó algo de tiempo y el hermano de uno de ellos, junto con Joe, regresó al valle para iniciar la búsqueda. Al llegar al antiguo campamento, lo que encontraron fue una cabaña calcinada, prácticamente reducida a cenizas. Y fue en mayo del año siguiente, en la confluencia de los ríos Flet y Nahanni, cuando otro grupo de cazadores se topó con algo inquietante: una fogata recién apagada. Todo indicaba que alguien había estado allí hacía muy poco. Un poco más abajo, notaron árboles cortados con hacha. Lo curioso es que, según los registros y los testimonios, en esos días no había nadie más en la zona, lo cual solo podía significar una cosa: eran rastros de los cazadores desaparecidos. Pasó el invierno, y 2 hombres más se adentraron en el valle, Al Lewis y Harry Vandal. Lo que encontraron era extraño. Lewis los describió como escondites. En cada uno, un toldo cuidadosamente doblado, latas vacías de conserva apiladas, un cuenco viejo e incluso la pata seca de un lobo. La desaparición de los cazadores dio pie a todo tipo de rumores, susurros y teorías contadas al calor del fuego. Pero pruebas, lo que se dice pruebas, nunca hubo. Y mientras más cosas ocurrían en ese valle, más oscuro y enigmático parecía. En el año 1940, el diario Edmonton Journal publicó una breve pero inquietante nota. Un ingeniero llamado William Gilbertson fue hallado sin signos vitales, dentro de una cabaña abandonada en algún punto del valle Nahanni. Nadie supo qué le ocurrió. No hubo respuestas entonces, y tampoco las hay hoy. Unos meses después, otro hombre desapareció en la misma zona. Un guardabosques llamado Ollie Holmberg. Se desvaneció sin dejar rastro, como si se lo hubiera tragado la tierra. Nunca más se le volvió a ver. 5 años después, en 1945, un geólogo llamado Walter Tully se aventuró en una expedición por esos parajes remotos. Lo acompañaban 2 personas más. Y fue durante ese viaje cuando encontraron algo estremecedor: un saco de dormir y dentro, restos humanos. Estaba a orillas del río Flet. Más tarde se supo que era un buscador de oro de unos 40 años, llamado Ernst Savard. La policía aseguró que había muerto de hambre, que se metió en el saco y nunca más despertó. Pero la gente no se lo creyó. Y la verdad, ¿cómo creerlo? En otoño del año siguiente, otro buscador volvió del valle con una bolsa llena de oro y una historia que helaba la sangre. Se llamaba Frank Henderson. En primavera, había planeado explorar los alrededores junto a su amigo John Patterson. La idea era encontrarse en la zona de las cataratas Virginia Falls y de ahí seguir hasta el lago Watson. Henderson venía desde el oeste, acompañado por 5 guías locales y trineos tirados por perros. Patterson, por su parte, venía desde el este, siguiendo el río Mackenzie. El trato era simple: quien llegara primero dejaría un mensaje tallado en un árbol. Henderson llegó antes. Esperó, pero Patterson nunca apareció, así que dejó él mismo la señal y siguió adelante, con la esperanza de que su amigo lo alcanzara. Pero esa misma noche ocurrió algo extraño. Acamparon junto al río y en medio de la oscuridad, un aullido desgarrador rompió el silencio. Henderson se despertó sobresaltado. Todos los guías ya estaban de pie, haciendo gestos con las manos, como diciendo: «No te muevas, no hagas ruido». Uno de ellos incluso cubrió la fogata con una olla para apagarla por completo. El sonido seguía. Horas. Y no era solo un aullido, era como si alguien llorara. A la mañana siguiente, Henderson preguntó qué había sido eso. La respuesta lo dejó helado.
Los gigantes blancos. Así fue como los guías llamaron a lo que, según ellos, vieron esa noche junto al río. El miedo fue tal que se negaron a seguir. Cambiaron la ruta y dieron media vuelta, rumbo al este. Henderson no tuvo más opción que ir con ellos, y fue en el camino de regreso cuando lo vio. El mensaje de Patterson, tallado en un árbol. Había estado allí. Henderson suplicó a los guías que volvieran, pero estaban en pánico. Se negaron. Patterson desapareció, y nunca más se supo nada de él. Ni rastros, ni objetos, nada. En el año 1957, otro explorador, Leonard Branchnick, se adentró en la zona con la esperanza de encontrar la antigua mina de oro de McLeod. Nunca regresó. Meses después, su cuerpo fue hallado boca abajo, sobre un banco de arena en el río Nahanni del Sur, sumergido en un charco de algún tipo de líquido. ¿La causa? Nadie la sabe. Tampoco hubo respuestas esta vez. Después, 1962. El piloto Angus Blake Mackenzie desaparece durante un vuelo sobre el valle. Lo buscaron por más de un mes, 40 días para ser exactos, sin éxito, ni restos del avión, ni señales de vida, como si jamás hubiera despegado. Ese mismo año, otro avión cruzaba exactamente la misma zona. El piloto, Kenneth Stockwell, llevaba a 3 pasajeros, Victor Guden, Günther Hertz y Henry Busse. Un mes después encontraron la aeronave estrellada cerca de la cascada Virginia Falls. De todos los que iban a bordo, solo hallaron los restos de Victor. Los demás simplemente se esfumaron. ¿Cómo? ¿A dónde? Nadie tiene idea. Luego llegó el verano siguiente, 1963. 3 turistas suizos, Martin Wüthrich, Fritz Weissmann y Wolfgang Minke, decidieron hacer un recorrido en canoa por el río. A principios de agosto, un equipo de patrulla encontró el cuerpo de Wüthrich cerca de un rápido conocido como el 8. El frío y el hielo lo habían conservado casi intacto, y aún así, los expertos no pudieron determinar qué le pasó. Los otros 2 jamás aparecieron. Y entonces, inevitablemente, surge la pregunta: ¿no son demasiados los accidentes, demasiadas desapariciones? La gente entra en este valle y no regresa. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en este lugar? ¿Por qué desaparecen buscadores de oro, pilotos, turistas? ¿Qué es lo que hay realmente en esa zona? A finales de los años 70, cuando ya se hablaba del misterio de este valle desde hacía tiempo, hubo alguien que decidió ir allí. Un estadounidense llamado Hank Mortimer. No solo le apasionaban las historias misteriosas, él vivía para eso. Mortimer se tomó la expedición muy en serio. Su equipo no era de principiantes. Llevaban radios, armas, equipo moderno, todo. Era evidente que no iban de paseo. Apenas llegaron, se comunicaron por radio. Informaron que el campamento ya estaba montado y que al día siguiente se adentrarían en el corazón del valle. Pero esa misma noche pasó algo extraño. De repente, el canal de radio se llenó de gritos desesperados. Era el operador, Ray Wilson. Gritaba como si hubiera perdido el control. «Está saliendo de la roca. Es algo aterrador». Y después, silencio. La conexión se cortó. Nunca más se supo de ellos. Se activó la alarma de inmediato. En menos de media hora, un helicóptero con un grupo armado voló a la zona. Estaban preparados para todo. Pero lo que encontraron fue nada. Absolutamente nada. Ni personas, ni huellas, ni siquiera un fuego apagado. Como si jamás hubieran estado allí. Solo 5 días después encontraron el cuerpo de uno de los miembros, Robert Weir, y en las condiciones en las que estaba, surgieron demasiadas preguntas. Demasiadas. 2 años después, en 1980, una revista alemana decidió investigar qué estaba pasando realmente. Armaron su propia expedición, 3 exmilitares estadounidenses, todos expertos en supervivencia.
Estos hombres sabían moverse en la naturaleza, cómo mantener la calma y cómo actuar ante situaciones críticas. El plan era quedarse en el valle un mes, documentar todo. Al principio, todo parecía ir bien, pero ya el segundo día enviaron un mensaje preocupante por radio. Hay una niebla muy espesa, extraña. Sentimos que perdemos la orientación, como si nada fuera real. Después de eso, más silencio. Nadie volvió a oír de ellos, nadie volvió a verlos. Pasaron los años, y aunque el caso del valle fue quedando en el olvido, en los 2000 volvió a ocurrir algo, esta vez mucho menos conocido. En el año 2005, dos viejos amigos, David Horsey y Frederick Hardesty, decidieron ir de pesca a esa región. Nada serio, solo un poco de naturaleza. Fueron a una antigua cabaña de cazadores, a unos 120 kilómetros de Fort Simpson. Durante varios días todo fue tranquilo, hasta que dejaron de comunicarse. La búsqueda duró casi un mes. El cuerpo de David fue el primero en aparecer. Estaba entre los arbustos, a unos 4 kilómetros de la cabaña. A Frederick lo encontraron más tarde, en el río, a 20 kilómetros del campamento. La versión oficial fue simple. Uno murió por hipotermia, el otro no logró salir del agua. Pero el hermano de David, que participó en la búsqueda, nunca se lo creyó. Él revisó personalmente la cabaña y aseguró que adentro había señales de lucha. El suelo tenía varias zonas hundidas. También encontraron la ropa de David, y en ella un agujero que parecía una herida. Pero la policía cerró el caso rápidamente. Dijeron que no había indicios de crimen. Ni siquiera acordonaron la zona. Los familiares exigieron una nueva investigación. Les dijeron que no. Y este no fue un caso aislado. A lo largo de los años han desaparecido decenas de personas en ese valle. Algunas fuentes hablan de más de 50, y casi siempre hay algo extraño en cada caso. Y esto es solo una parte de todo lo que ha pasado, y sigue pasando, en ese lugar. La gente lo llama de muchas formas, pero el nombre más común es el Valle de los Sin Cabeza. ¿Por qué ocurre todo esto justamente allí? Nadie lo sabe con certeza. Pero una cosa es clara, no todos los que entran regresan. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuál es tu teoría sobre lo que pasa en este valle? Es difícil de creer, pero esta historia es real. Una estudiante de 17 años quedó completamente sola en el corazón de la taiga yakuta, sin comida, sin fuego, sin esperanza. A su alrededor, cientos de kilómetros de bosque salvaje, niebla espesa, pantanos traicioneros, lluvia helada. La buscaron por aire y tierra, enviaron helicópteros, motos, lanchas. La gente caía rendida del cansancio. Incluso por una imprudencia, una persona perdió la vida. Pero nadie se detenía. Siguieron buscándola, durante casi un mes entero. Ni una sola pista. La taiga guardaba silencio. Y ahora imagínate esto. Ella estaba viva. Todo ese tiempo, ocultándose, escapando de los rescatistas. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió en esa expedición? ¿Por qué desaparecieron varias personas al mismo tiempo? ¿Y cómo logró sobrevivir una chica común, en un lugar donde ni siquiera los geólogos más experimentados aguantaban? Esto no es una película, es la vida real. Quédate hasta el final, porque el desenlace de esta historia lo cambia todo. Todo comenzó a finales de los años 40, cuando una expedición geológica se adentró en lo profundo de la dura taiga yakuta. Al frente estaba un hombre de apellido Feinstein. Era un día de verano, 7 de agosto. El grupo avanzaba siguiendo el río Biljui, más o menos a 6 kilómetros, río arriba del pequeño poblado de Krestiak. En un lugar conocido como la Lengua del Halcón, los geólogos hicieron un hallazgo que lo cambió todo. Por primera vez en esa región, encontraron un diamante. Desde ese momento, comenzó la fiebre.
La búsqueda se intensificó. Se exploraron los alrededores y no tardaron en aparecer nuevos yacimientos. Esta expedición continuaba la labor del grupo de Tungut, que había trabajado antes en la zona. El centro de operaciones estaba en Nyurba, donde además funcionaba una de las bases de helicópteros más grandes del país. Desde allí salían vuelos hacia cualquier rincón, incluso los más inaccesibles de la taiga, y fue justo en ese largo período de exploración cuando ocurrió algo que hasta hoy sigue sin dejar dormir a muchos. Junio del año 1981. A un pequeño grupo de geólogos se unió una estudiante, Natalia Kosorukova. Tenía apenas 17 años. Venía a hacer sus prácticas desde el Instituto de Geología. Era joven, entusiasta, con una mirada llena de energía. El líder del grupo en ese momento era Erik Alexeyev. En sus notas personales escribió que Natalia se destacó desde el primer día. Aprendía rápido, trabajaba al mismo ritmo que los adultos, no se quejaba y siempre mostraba carácter. Y eso, a pesar de lo duras que eran las condiciones, tiendas de campaña en medio de la nada, sin comodidades, nubes de mosquitos, barro, humedad constante y caminatas agotadoras por el bosque. Los días de trabajo empezaban temprano y terminaban al anochecer. Después de largas jornadas, el equipo se reunía junto al fuego, cenaban, charlaban un poco. Algunos escribían en sus diarios, otros simplemente miraban las llamas en silencio. Luego cada uno se iba a su tienda. La última vez que Erik vio a Natalia fue el 14 de junio. Estaba sentada tranquila, junto a la entrada de su tienda, tejiendo algo. Nada extraño. Pero a la mañana siguiente, el 15 de junio, ya no estaba. Al principio pensaron que había ido al bosque por una necesidad, algo habitual. Nadie se alarmó. Pasaron 40 minutos, luego una hora, y Natalia no volvía. A partir de ahí, todo cambió. Los geólogos, con toda su experiencia, entendieron de inmediato. Eso no era una simple caminata. En la taiga, nadie se aleja sin avisar, y menos alguien nuevo. Y Natalia lo era. Comenzó la búsqueda. Revisaron todo a los alrededores, llamaron su nombre, incluso dispararon al aire. Pero nada. La taiga guardaba silencio, ni rastro ni un solo sonido en respuesta. El tiempo pasaba, y con él se desvanecía la esperanza. Cuanto más tardaba en regresar Natalia, más evidente se hacía lo impensable. Quizás se había alejado demasiado, o simplemente había desaparecido. Se llegó a hablar incluso de un posible encuentro con un animal salvaje, pero era pleno verano, y según los locales, durante esos meses, los ataques de animales a humanos son muy poco comunes, sobre todo en esa zona. Además, no había señales de lucha, ni restos de ropa. La tienda de campaña estaba intacta. Todo parecía indicar que se había levantado y se había ido por su propia cuenta. Cuando se confirmó que la estudiante había desaparecido, el jefe de la expedición de Amakinsk, Krivonos, no perdió ni un segundo. Nadie se quedó esperando. Se activó todo de inmediato, como si se tratara de una emergencia mayor. En pocas horas ya se había formado un grupo de búsqueda. 22 personas, en su mayoría geólogos experimentados, acostumbrados a trabajar en condiciones extremas. El liderazgo lo tomó Valery Podchasov. No se quedó en el campamento, salió con los demás, a caminar paso a paso entre los árboles, buscando cualquier indicio, por pequeño que fuera. Mientras un equipo cubría el terreno a pie, el propio Krivonos empezó a buscar desde el aire. Todos los días subía al cielo en helicóptero. Volaban durante horas, incluso más de lo permitido, porque una desaparición en medio de la taiga no es cualquier cosa. Es una amenaza real, una de esas situaciones por las que después rinden cuentas los de arriba. Hablando claro, si esta expedición se salía de control, podría terminar en investigaciones oficiales.
y problemas serios. A partir de ahí, todo se fue registrando día por día. El 17 de junio, el helicóptero dejó al primer grupo en el campamento geológico. En cuanto bajaron, la aeronave volvió a despegar y recorrió toda la zona hasta agotar el combustible. Mientras tanto, en tierra, los exploradores revisaban cada rincón cerca del lugar donde acampaban, pero no encontraron nada, ni señales, ni objetos, ni siquiera un trozo de tela. No había fogatas, ni huellas, ni caminos abiertos, nada. Ni siquiera una ligera bruma en el aire que diera alguna pista. A la mañana siguiente, el 18 de junio, los trabajos continuaron. Otra vez al bosque, otro vuelo más. Esta vez el helicóptero trajo refuerzos, incluyendo representantes de la administración. Se amplió el radio de búsqueda. Ya no era solo la zona inmediata. Se internaron más profundo en la taiga. Ese mismo día se difundió un comunicado oficial. Una estudiante estaba desaparecida en el bosque. Esa jornada, uno de los participantes, Erik Alexeyev, antes de salir al bosque dejó una nota en el campamento. Era para Natasha. Decía: «Si vuelves, enciende la radio al máximo. Será la señal de que estás aquí». Ni una palabra de más, sin dramatismo, sin emociones, solo instrucciones claras. El 19 de junio llegó una llamada al campamento. Era Belenko, el director del Instituto Geológico. Su voz sonaba preocupada. No ocultaba la gravedad del asunto. Esta ya era la tercera desaparición en la misma temporada. Antes de Natasha, en esa misma expedición, ya se habían perdido 2 trabajadores más, de apellidos Belik y Prilovsky. La situación se volvía cada vez más oscura. Se tomó una decisión urgente: ampliar la operación. Se sumó un segundo helicóptero. Ahora había 2 máquinas sobrevolando el área. Pero tampoco hubo resultados, solo el mismo silencio absoluto. Ni ramas rotas, ni huellas recientes, ni troncos quemados. La taiga seguía callando. Los equipos en tierra no se detenían, pero todo parecía en vano. El 20 y el 21 de junio, las búsquedas continuaron, con el mismo resultado: vacío total, como si la persona simplemente se hubiera desvanecido, como si nunca hubiera estado allí. Cuando se hizo evidente que la joven había desaparecido, los equipos de rescate se adentraron en la taiga sin perder tiempo. Empezaron a peinar el bosque paso a paso, literalmente. La zona de búsqueda se ampliaba cada vez más. En el cielo, helicópteros que no solo sobrevolaban desde lo alto, sino que también dejaban grupos de búsqueda en cualquier punto que pudiera ofrecer alguna pista. Pero el clima no estaba de su lado. Llovía hielo, la niebla se arrastraba a ras del suelo y la visibilidad era casi nula. Todo esto complicaba una labor que ya de por sí estaba al límite de lo humanamente posible. En el río Vilyuy, los rescatistas salieron en lanchas a motor. 2 helicópteros avanzaban lentamente a lo largo de la orilla, revisando cada metro. Había una esperanza. Si ella había llegado hasta el agua, tal vez podrían verla desde el aire. 22 de junio. Todos esperan noticias. Las autoridades exigen informes. Preguntan: ¿cómo va la búsqueda? ¿Hay algún avance? A la ciudad de Niurba llega el subdirector de la agencia, Yuri Bubelov. Habla con los lugareños, recopila información y tras eso vuelven a despegar los helicópteros. No se detienen. No hay límites de combustible ni de horas de vuelo. Lo único que importa es encontrarla. En tierra, quien coordina todo es el geólogo jefe, Albert Paturaev. Él organiza a las brigadas, marca en el mapa las zonas ya cubiertas y las que aún faltan. La superficie a revisar sigue creciendo, pero los resultados, nada. Llega el 23 de julio. Otra vez despegan los helicópteros. Desde el amanecer hasta la noche,
El jefe de la expedición y el geólogo principal sobrevuelan las zonas donde en teoría ella podría haber llegado. En tierra se suma un nuevo grupo de búsqueda. 11 personas más. Ahora son 33 los que están peinando la taiga, y es justo en ese momento cuando se toma una decisión dura, pero sincera. Informar a los padres, decirles la verdad. Su hija está desaparecida. Es importante entender que el uso de helicópteros en una operación de búsqueda no es algo común. Es costoso, complicado y, por lo general, se limita a las primeras horas tras una desaparición. Luego el enfoque suele pasar a los equipos a pie. Pero esta vez fue distinto. Los 2 helicópteros prácticamente no tocaban tierra. Un vuelo tras otro, cada vez más personas en el terreno. Todo indicaba lo mismo. Nadie tenía intención de rendirse. Desde geólogos comunes hasta altos cargos, todos estaban comprometidos. Parecía haberse tomado una decisión silenciosa pero firme: buscar hasta el final. Y recién el 24 de junio, casi 2 semanas después, apareció la primera pista real. Lo curioso es que no estaba ni cerca del lugar donde se suponía que podría estar. Estaba lejos del campamento donde la vieron por última vez. ¿Cómo llegó hasta ahí? Esa es otra historia. Pero al menos, por fin, había una señal de esperanza. Cuando por fin encontraron huellas de Natalia, todo quedó claro. Había tomado el camino equivocado. En lugar de regresar al campamento, como indicaba la lógica y como le habían enseñado durante la instrucción, se fue en la dirección contraria. Se alejó de la gente, hacia la espesura salvaje. De inmediato todas las brigadas terrestres se reubican hacia esa zona, justo donde se encontraron las huellas de sus botas marcadas en la tierra mojada. La búsqueda continúa sin parar. El 25, el 26 y el 27 de junio. Cada día desde el amanecer hasta el anochecer. Skobelev y Krivonos siguen en el aire, sin descanso, cambiando de helicóptero una y otra vez. Rastrean el territorio a fondo, cuadro por cuadro, metro a metro, como si buscaran una aguja en un pajar. Se forman 2 equipos adicionales, en cada uno 6 personas. Y esta vez, por primera vez, se suman mujeres voluntarias. En la carretera entre Kyundiadia y Batamaiskaya empiezan a patrullar 2 grupos en moto, vigilando los alrededores. Y en el río Yanjor desembarca un equipo en lanchas que también se une a la búsqueda, con la esperanza de que el agua pueda llevarlos a alguna pista. 28 de junio. Un nuevo día. Un nuevo intento. Se organiza un nuevo equipo para inspeccionar las laderas de la cordillera de Biliui. Es una zona difícil, llena de barro y resbaladiza, pero todavía queda algo de esperanza. Y entonces, de repente, un golpe. 29 de junio, llega una noticia dura. Uno de los rescatistas, un perforador de apellido Shniryov, ha perdido la vida. Un accidente con un helicóptero. Fatal. Trágico. A pesar de lo ocurrido, la operación no se detiene. Pero el ánimo cambia. Se siente. La única pista encontrada anteriormente se corta de forma abrupta. No aparece ninguna nueva. El cansancio se acumula. La gente está agotada, desorientada, emocionalmente desgastada. 30 de junio. El grupo de investigación se traslada a otra zona, la región de Srednyaya Marka, donde hace poco también desapareció otra persona, un obrero llamado Prilovsky. Mientras tanto, los equipos de búsqueda se aferran con uñas y dientes a la esperanza de encontrar a Natalia. Pero los días pasan, sin noticias, ni un solo rastro de vida. 1 y 2 de julio, llega un nuevo equipo a la zona. Esta vez, son geólogos. Los padres de Natalia no se separan del transmisor. Esperan cada llamada, cada mensaje. Pero no hay nada que decirles. Los helicópteros siguen sobrevolando la zona, pero con poca eficacia. Lluvias torrenciales. Desde el aire, no se ve casi nada.
El bosque está empapado, los pies se hunden en el barro, los vehículos se quedan atascados y los rescatistas ya no pueden más. Cada día sin resultados es como un clavo en el alma, y cada vez hay menos fe en que ella siga con vida. Uno de los jefes del operativo, Bubelov, no aguanta más, se quiebra, vuelve a casa, y entonces, el 3 de julio, aparece la primera luz después de muchos días oscuros. Durante uno de los vuelos se detectan huellas, nuevas, claras, a unos 40 kilómetros río arriba del lugar donde se habían encontrado las primeras señales. Eso lo cambia todo. Todo indica que Natalia decidió seguir río arriba, lo opuesto a lo que le habían enseñado. Y es que en la taiga hay una regla no escrita. Si llegas a un río, sigue la corriente río abajo. Ahí están los pueblos, la gente, los pescadores. Río arriba, solo hay soledad, pantanos y silencio. Nada, ninguna ayuda, solo bosque y más bosque. Ese mismo día se realiza el funeral de Sniriov. Lo despiden como a un héroe. Murió intentando salvar a otro. 4 de julio, desde la primera hora, los helicópteros están otra vez en el aire. Los encargados de la misión son Krivonos y Pochasovoy. Van directo al lugar donde se vieron esas nuevas huellas, en la parte alta del río Batamaica. Una zona salvaje, remota, lejos de cualquier signo de civilización, a casi 90 kilómetros del pueblo más cercano, Niurba. Fue precisamente ahí donde antes se habían encontrado otras señales, que también se creía que podían ser de Natalia. Mientras peinaban el área, los equipos se toparon con los restos de un viejo helicóptero, uno que se había estrellado allá por 1980. A bordo iban 11 personas. Desde entonces, ese lugar es considerado maldito, no solo por la tragedia, sino también por lo que transmite el paisaje. Algo oscuro, como si la naturaleza estuviera esperando. Del 5 al 7 de julio, las búsquedas no dieron resultado. La esperanza ya era mínima. Pocos creían que Natalia aún pudiera estar viva, pero los equipos siguieron. No por cumplir, sino de verdad, con el corazón. Especialmente Krivonos. Él la tomó como su misión personal. No podía soltarla. No quería rendirse. Mientras tanto, las autoridades empezaban a investigar otras tragedias ocurridas durante la misma expedición. Uno murió bajo las hélices del helicóptero. Sí, el mismo Sniriov. Otro, Belich, salió a pescar y nunca volvió. Su cuerpo apareció mucho después, a 30 kilómetros del lugar donde supuestamente estaba. Y también estaba la muerte de Brilovsky. Demasiadas pérdidas para una sola expedición. Pero detrás del entusiasmo general, no tardaron en aparecer otras voces. Algunos miembros del equipo de búsqueda empezaron a hacerse preguntas incómodas. ¿Pero por qué fue allí en primer lugar? ¿Por qué rompió reglas tan básicas y conocidas que hasta los principiantes entienden? Como esa regla simple: si te pierdes en el bosque, sigue el arroyo cuesta abajo. Tarde o temprano llegarás a un río más grande y a la gente. Pero Natalia hizo justo lo contrario. Al encontrarse en el arroyo Batamaca, decidió caminar río arriba, adentrándose más y más en la taiga. Y por eso los rescatistas estuvieron buscándola en la dirección equivocada. El recorrido de la búsqueda iba justo al otro lado. Como si eso no fuera suficiente, apenas dejó rastros. Iba en zapatillas, evitaba los pantanos, rodeaba los charcos. Hacía todo lo posible por no mojarse los pies. En realidad, caminaba como si supiera que la estaban buscando y estuviera tratando, a propósito, de no ser encontrada. Incluso para los rescatistas más experimentados, era difícil entender hacia dónde se movía. Ahora decir que no estaba nada preparada tampoco sería justo. Llevaba cerillas, pero se le mojaron muy rápido. También tenía una lupa. Sí, en teoría se puede hacer fuego con eso, pero no funcionó.
Nunca logró encender una fogata. Se alimentaba de una baya ácida que por esas zonas llaman arándano rojo. Hay mucha en la taiga. Intentó comer hongos viejos, pero se sintió mal y enseguida abandonó la idea. Cuando por fin encontraron a la chica, la expedición se dividió en dos bandos. Unos hablaban sin rodeos. ¿Para qué necesitamos gente así? Ni siquiera terminó sus estudios y ya había hecho perder una cantidad enorme de tiempo y recursos. Más de 70 personas participaron en su búsqueda. Los helicópteros estuvieron horas en el aire. El trabajo se paralizó. Todo eso. Pérdidas, daños, retrasos en los planes. Otros, en cambio, veían en su comportamiento una prueba de carácter. Casi un mes en la taiga, sin comida, sin fuego, sin equipo. ¿No es eso un milagro? Hay que tener una salud de hierro y nervios de acero para sobrevivir así. Quizá justo este tipo de personas son las que hacen falta en la geología de campo. Todos pueden cometer errores. Lo importante es cómo los enfrentan. Con el tiempo, las pasiones se calmaron, pero un consenso real nunca llegó, y solo poco antes de irse, Natalia se acercó a su supervisor, Eric Alexeyev, y le contó la verdad. ¿Por qué no fue hacia la gente? ¿Por qué se escondía?